Listo. De Entonces, una. esa es la primera ley, ¿cierto? La ley de Coulomb-Gauss, que define la existencia del monopolo eléctrico, ¿cierto? De que existen fuentes de campo eléctrico que producen flujo eléctrico a través de la superficie, ¿cierto? Todo este término de la izquierda representa un flujo, ¿cierto? Representa el flujo de líneas de campo eléctrico a través de una superficie cerrada, ¿cierto? Y la carga es la carga libre, ¿cierto? Voy a pasar a la segunda ley, que se conoce como la ley de Faraday-Henry. Esta ley, esta ley tuvieron aportes Faraday, Henry y un científico de apellido Lenz, ¿cierto? Que tiene su gran aporte en únicamente este signo, pero que ese pequeño signo tiene un gran significado. Entonces, la ley dice que el cambio en el tiempo del flujo magnético que atraviesa una superficie abierta que tiene como perímetro una curva cerrada produce una fuerza electromotriz producto de un campo eléctrico que circula a través de la curva cerrada. Entonces, yo sé que suena raro, pero ya la vamos a entender. Entonces, miren que en esta parte de la derecha, ¿cierto? Digamos que lo que está a la derecha es la causa y lo que está a la izquierda es el efecto. Pero en el caso de estas leyes no son unidireccionales, no es que solamente lo de la derecha implique lo de la izquierda, sino que lo de la izquierda también puede implicar lo de la derecha, ¿cierto? Entonces, digamos que es bidireccional, pero se tiene que entender primero de derecha hacia izquierda, ¿cierto? Que la parte de la derecha produce lo de la izquierda. Entonces acá me dice, una superficie abierta, el flujo, perdón, toda esta integral corresponde a un flujo en una superficie abierta. Si ese flujo cambia en el tiempo, provoca, en este caso, un campo eléctrico que circula a través de una curva y a ese campo eléctrico o a esa circulación se le conoce como fuerza electromotriz. Entonces, esta ley considera que es posible producir un campo eléctrico a partir de las variaciones en el campo magnético en el tiempo. Esta es una de las 4 ecuaciones que muestra la estrecha relación que hay entre campo eléctrico y campo magnético y ha sido la base pues para el desarrollo de grandes tecnologías que nosotros tenemos hoy en la actualidad, ¿cierto? Sabemos de la existencia de los motores y de los electroimanes, ¿cierto? Un motor, vean que es un campo magnético, el campo magnético que se genera en el interior de las bobinas interactuando con, no, perdón, en este caso no sería el motor, sino un generador. El campo magnético variando en el interior de las bobinas produce una fuerza eléctrica entre los dos polos del motor. Y de igual manera, los electroimanes, al hacer fluir campo magnético a través de... pero no son los electroimanes son efectos de la cuarta ley, perdón. En este caso serían los transformadores. Los transformadores son sistemas que al hacer variar el campo magnético en el interior de unas bobinas, producen un campo eléctrico en los conductores. Entonces, vamos a intentar entender de paso por paso qué está ocurriendo en la ecuación, ¿cierto? O en el fenómeno, ¿cierto? Entonces tenemos acá una curva C que es el perímetro de una superficie abierta S, ¿cierto? Miren que es únicamente media superficie, por debajo está abierta. Esa superficie podemos tomar un pequeño diferencial de área, ¿cierto? Y de la curva C que define el perímetro vamos a tomar un diferencial de curva de S, ¿cierto? En la dirección de la curva. A través de esa superficie cerrada va a atravesar un campo magnético.
Pero la característica de este campo magnético o de esta densidad de flujo magnético es que es variable en el tiempo, ¿cierto? Va a tener cambios en el tiempo. Entonces, cuando hacemos la sumatoria de la cantidad de líneas de flujo magnético que atraviesan la superficie, encontramos que hay un flujo neto que atraviesa esa superficie, ¿cierto? Un flujo magnético. Y nos encontramos que si ese flujo magnético, el flujo total que atraviesa la superficie, cambia con respecto al tiempo, ese cambio produce a través de la curva, a través de este perímetro, produce un movimiento o produce un campo eléctrico que circula alrededor de este. Ese campo eléctrico se conoce como fuerza electromotriz o diferencia de potencial, ¿cierto? Si nosotros medimos en 2 puntos de esta curva el voltaje, aparecerá un voltaje por efecto de esta variación en el flujo. Entonces, ¿qué pasa? Miren que todavía no he hablado del signo menos, ¿cierto? Estoy diciendo que un cambio en el flujo produce un campo eléctrico, un cambio en el flujo magnético produce un campo eléctrico. Pero ¿qué pasa con el menos? Ese menos fue el gran aporte de Lenz, en el cual dijo que al mismo tiempo que ese flujo magnético produce un campo eléctrico, como este campo eléctrico va a variar en el tiempo también, ese campo eléctrico también produce un campo magnético que puede variar en el tiempo. Entonces, digamos que ahí es donde aparece la parte bidireccional de la ecuación, de que a pesar de que esta es la causa del campo eléctrico, este campo eléctrico circulante también puede ser causa para producir un flujo magnético. Entonces, el aporte de Lenz estuvo en decir que el campo eléctrico, ese campo eléctrico que puede producir otro flujo magnético, perdón, ese flujo magnético producido se opone al flujo magnético que ya o que fue origen del campo eléctrico, ¿cierto? Esto es importante porque quiere decir que en ese sistema no se va a producir más energía de la que se le proporcione, ¿cierto? Si este menos no estuviera acá, ¿qué implicaría? Que el flujo magnético que produce este campo eléctrico se vería apoyado a su vez por el flujo magnético que produciría este campo eléctrico, ¿cierto? Es como si yo empezara a tener un flujo, este flujo magnético, y que hubiera otro flujo magnético producido que antes ayudara a que ese flujo magnético fuera más y más grande cada momento, entonces ese voltaje crecería de manera infinita. En este caso, la ley de Lenz dice, no, cuando el imán, o sea, o las líneas de campo magnético atraviesan esa curva C, esa superficie cerrada, o sea, adquieren una velocidad, hubo una variación en la cantidad de flujo magnético que atravesó esta superficie, empieza a producirse una fuerza electromotriz en la curva cerrada, que la podemos expresar como una corriente. Esa corriente a su vez produce en el interior de esa curva, produce un campo magnético que se opone al ingreso de este campo magnético, ¿cierto? Es como si el campo magnético que produce esa corriente se opone al primer campo magnético o al campo magnético de origen. De igual manera, si nosotros alejamos el imán, ¿cierto? O sea, ya estamos disminuyendo el flujo que atravesaba la superficie, la fuerza electromotriz se produce en dirección opuesta, de tal manera que el campo magnético producido por esa corriente va a evitar que el primer campo magnético se aleje de manera muy rápida, ¿cierto? Es como que este campo magnético estuviera intentando atraer el imán para que no hubiera una repulsión más fuerte, ¿cierto?
Es como evitando que se produzca más energía de la que se le está proporcionando al imán. Entonces, de nuevo, si se vuelve a mover el imán hacia la bobina, entonces esta produce un campo magnético que se opone a la dirección del movimiento de ese imán, y cuando se aleja, vuelve y si aparece ese campo magnético que se opone al movimiento del imán, ¿cierto? Entonces ese fue el gran aporte de Lenz en esta ley, decir que el campo eléctrico que se produce en ese fenómeno de inducción no va a producir un campo magnético que vaya apoyando más y más el primer campo magnético, sino que antes lo va contrarrestando.